sitio y tal. Pues imagínate si yo tuviera que trabajar con Antonio López, madre, hay que llevar esto aquí, los colores, tal, las pruebas. Pues bueno, estamos aquí hoy en el Taller del Prado, ¿vale? En la Galería y Academia Taller del Prado, visitando a nuestro gran amigo Francisco Molina Montero, gran artista y gran persona. Don Francisco Molina Montero es un gran artista. No, por favor, llámame Francisco, vale. Llámame Paco si quieres. Bueno, Francisco Molina Montero, aparte de ser un gran maestro de la enseñanza, un gran galerista, también es un gran artista, ¿vale? Un artista que empezó su obra a recorrer mucho impulso gracias a partir de los 90. Tus temas son tan variados como, por ejemplo, el bodegón y el paisaje. Unos temas que para muchos, el bodegón, el paisaje, pues es un arte que ya está como descatalogado, fuera de las vanguardias. Pero no es así, porque... En realidad la temática yo creo que no tiene por qué tener ningún paralelismo con si es vanguardia o no es vanguardia, pero muchas veces la temática depende de cómo la interprete. O sea, yo desarrollo sobre todo en mi obra el bodegón y el paisaje, pero casi como una excusa, o sea, para hacer pintura, ¿no? También hago figura, pero igual, o sea, realmente la temática que tiene que ver evidentemente con tu propia vida, con tu experiencia vital, al final se convierte en una excusa para desplegar una serie de recursos que te permiten generar una obra que evidentemente, como diría, no sé, Marcel Duchamp, no es una manzana, no es un pueblo de Jaén, es pintura, al fin y al cabo, ¿no? Antonio López hace una figuración realista y si alguien me escuchara decir esto, a lo mejor se echaría la mano a la cabeza, pero para mí tiene mucho de abstracción. Sí. Y por lo tanto, al final lo que importa, probablemente una de las cosas que más importa en la pintura sea el lenguaje pictórico que el artista desarrolla y el discurso, lo que quiere contar con su pintura. Es igual de importante que la técnica que desarrolla el artista, Sí. o incluso casi más. Sí, todo, desde mi punto de vista. Sí, todo está interconectado, ¿no? Pero en realidad la temática, cuando alguien oye hablar del bodegón, oye hablar del paisaje, rápidamente piensa que está hablando de una pintura clásica, sí. No necesariamente. No sé, a mí hay un artista que me encanta, que es Antoni Clavé, que sus cuadros, bueno, se maneja en una etapa que es figurativa y una etapa prácticamente abstracta, pero incluso en la abstracción se ve la referencia a elementos del bodegón o de la figura humana, y sin embargo, que no es eso lo que realmente importa en su pintura, lo que importa es su lenguaje pictórico, ¿no? Y al final es lo que tenemos delante, tenemos pintura, no tenemos pimiento, ¿verdad? Claro. No tenemos un botijo, Eso no es tenemos... un plano en dos dimensiones, Claro, que tú puedes expresar ¿no? ahí lo que tú quieras, ¿no? Claro. O sea, que Entonces, es lo interesante de eso. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, ya cada uno en sus posibilidades pues, podrá desarrollar algo personal o no, eso ya depende, pero vamos, evidentemente no es nada importante. Bueno, yo sé, y tú y yo hemos estado hablando, ¿vale? Muchas veces sobre esto, y yo soy muy pesado y te insisto y tú me dices siempre lo mismo. Yo sé que ahora mismo estás en un parón, estás tomando un paréntesis, ¿vale? Pero claro, mi pregunta es, ¿cuándo se va a acabar ese parón? Y voy a ver otra vez a mi maestro pintar esos cuadros que tú pintas, que conviertes algo normal, un objeto vano, en algo sublime. O sea, yo pienso que ya el mundo ya quiere volver a ver Francisco Molina Montero. Yo no lo pondría a lo mejor así, no creo que sea algo tan... O sea, sí, para mí por lo menos sí. Sí, pero probablemente para el mundo le importe un pimiento. ¿No? O sea, yo creo que hay que ser realista y bueno, a ver, en principio a quien tiene que importar realmente a mí como artista o como persona, si hago o no hago una determinada actividad, ¿no? O sea, en realidad lo que me pasa es que no me puedo desdoblar, o sea, me encantaría tener esa capacidad, ¿no? de poder hacer más cosas de las que hago. Y la pintura requiere también muchísima implicación, no se puede hacer, yo al menos no lo puedo hacer, no puedo pintar a ratos, no puedo pintar si no tengo
mente, mi alma, en plena, digamos, disposición de mi trabajo, ¿no? Y ahora, bueno, estoy haciendo otras cosas, creo que es una experiencia que tengo ahora muy interesante, a mí particularmente me enriquece mucho como persona, creo que estoy aprendiendo mucho, es una experiencia que me interesa y que estoy viviendo con mucho disfrute, ¿no? Toda la pintura está ahí siempre, claro, o sea, y yo creo que sigo pintando mentalmente, y sigo pintando en la obra de mi alumno, sigo pintando, yo qué sé, hasta cuando duermo, ¿no? Pienso que estoy pintando, pero lo que no lo llevo es a la práctica, ¿no? Porque no tengo tiempo y porque no creo que sea imprescindible, ni sea necesario, yo sé que sí te apetecería a lo mejor verme pintar o tenerme... a veces poco pinto, mucho, sí. ¿no? Pero poco, pero el problema es que, efectivamente, es que simplemente que no hay tiempo. No hay tiempo para las cosas y lo que hago me gusta hacerlo con un nivel de excelencia. Sí. No me gusta hacer las cosas de manera, yo qué sé, no, o sea, Sí, yo ponerte por ponerte, tú te pones de verdad. sí, lo hago bien y ya está. Y ahora, pues bueno, me toca otra faceta en la vida y bueno, la estoy disfrutando y estoy... Ya te veo. Te veo como más joven. Bueno, más joven no creo. Bueno, sí, yo creo que sí. No. Sí, yo creo que sí. Tengo, ya ves que mi pelo ya... Pero no te preocupes que eso está de moda ahora. Sí, está de moda. Está de moda. Sí, en el tango se llama zorro plateado. Zorro plateado. Soy un zorro plateado. Bueno, luego hablaremos del tango, no te preocupes. No. Bueno, Paco, ¿cómo es la vida de un galerista y más de un galerista de tanto prestigio como es el Taller del Prado? Que es una de las mejores galerías que hay ahora mismo en Madrid de obra gráfica. Muchas gracias. ¿Cómo no sé si somos de las mejores, nunca me comparo con nadie, ni como artista ni como galerista. Cada uno tiene su proyecto, cada uno tiene sus inquietudes, no sé. Y lo que sí estoy contento es de la evolución y el desarrollo que ha tenido, ¿no? Y la verdad es que ha pasado 21 años desde que comenzó, fue en el año 2000, 2001, y algo que comenzó de manera muy modesta y muy casi ingenua, ¿no? Porque no sabíamos muy bien a lo que estábamos enfrentando, a lo que estábamos proyectando, ¿no? Pues se fue desarrollando de forma exponencial y hoy en día pues sí, tiene un fondo importante de obra y artistas de la talla de Antonio López, de Rafael Carnal, bueno... Tenéis a más de 500 artistas. Sí, artistas con los que trabajamos directamente. Sí, bueno, el fondo de nuestra galería es importante, también tiene artistas evidentemente con los que nos podemos trabajar porque ya no viven, ¿no? Como Miró, Barceló, Picasso, Barceló Porcillo, no, Dios, no, eso es lapsus lingüe, borrar, por favor. No hace falta, pero vamos, los artistas vivos pues son artistas de la talla de Antonio López. No hace falta que hemos estado disfrutando de un cuadro ahí. Sí, y tenemos esa suerte de poder contar con su presencia aquí en nuestro espacio, donde está pintando uno de esos cuadros de la Gran Vía, de la serie de la Gran Vía, y hemos podido editar hasta el momento 6 obras. 6 obras. Sí, ya me las enseñó Susana. Y nada, estamos muy contentos. Y con Rafael Canovar, que llevamos trabajando mucho tiempo, con Luis Feito, que falleció hace poco, ¿no? Con el tema del COVID, ¿no? Y bueno, Juan Alcalde, que tenemos aquí detrás, en el cuadro que tenemos aquí, muchos artistas. Claro, eso es una responsabilidad bastante... Aunque tienes que tener la cabeza un poquito hasta arriba, ¿no? Sobre todo... Cuidado que trabajar con Antonio López también tiene que ser algo diferente, ¿no? Para mí es una experiencia maravillosa, o sea, porque Antonio es una de esas personas súper exigentes con su trabajo y te hace entender el valor del trabajo bien hecho, ¿no? Y esa es una de sus grandes aportaciones, ¿no? Y la obra gráfica pues exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, o sea, siempre te impone unos retos en lo que tiene que ver con nuestro trabajo de taller que lo lleva a un nivel muy alto. Bueno, para nosotros también es muy gratificante todo eso. Hostia, trabajar con artistas de la envergadura de eso, cuidado. Por eso yo me pondría nervioso, yo mira, te lo he dicho yo ahora, pues estoy nerviosito y tal. Pues imagínate si yo tuviera que trabajar con Antonio López, madre, hay que llevar esto aquí, los colores, tal, las pruebas. Hay que disfrutar de la experiencia que te da la vida. Eso me dice mi amigo. Entonces, desde esa partida, desde ese punto de partida, no. La verdad es que trabajar con Antonio o con Rafael Carval es sobre todo un disfrute. O sea,
disfrutar. Y aprender de la experiencia que ellos tienen también. Claro, o sea, es que es muy enriquecedor, aprenden mucho, simplemente conocer a estas personas, además tan diferentes, porque son, en estos dos artistas que he mencionado, son dos artistas que lo que tienen en común es que son grandes artistas, pero luego en su planteamiento como trabajo son muy diferentes, ¿no? Pero a la vez todo muy auténtico y se aprende muchísimo. Y por eso, en todas las cosas, me resulta tan grato y tan enriquecedor que puedo aparcar una faceta de mi vida sin sentir que estoy perdiéndome algo, ¿no? Porque evidentemente no se puede hacer todo y lo que estoy haciendo, pues francamente lo disfruto y me interesa. Te llena, ¿no? Bueno, y oye, ¿cómo surgió, Paco? Francisco, perdón. No, llámame, tú me puedes llamar Paco. O sea, tú me tomas la licencia. Yo te tengo entre mis amigos, o sea que así que nada, bueno, dime, Paco, llámame Paco y así ya nos dejamos de... ¿cómo surgió de ser un artista, un gran artista, a de repente ser un galerista? Bueno, a ver, yo voy a matizar, yo nunca, no sé si lo de artista, lo de gran artista y todo eso... Esto habrá que cortarlo. Es lo que, no, bueno, no sé si es una cuestión que lo que puedan decir los demás, habrá personas que piensen todo lo contrario. A mí, francamente, no es algo que me preocupe, cómo me catalogan o incluso cómo me catalogo yo. O sea, cómo surgió la historia de hacer algo como es pintar, ¿no? Que además, me lo preguntaban el otro día en una entrevista, ¿sí? ¿Cómo empecé yo como pintor y cuándo sentí que quería ser pintor? Y yo le dije con mucha franqueza que yo de pequeño, cuando era pequeño, tenía 7 o 8 años, yo no quería ser, no se me pasaba por la cabeza ser pintor. Es decir, no es que no quisiera ser pintor, es que no sabía que existía esa posibilidad de ser pintor. O sea, yo lo que quería era ser torero, yo quería ser torero. Yo también. Claro, torero, era mucho más interesante ser torero, por lo menos en aquella época eso no estaba mal visto, ¿no? Hoy en día no, no es algo que... Pero bueno, evidentemente en ese momento quería ser torero, luego quise ser otras cosas de niño, y hasta los 18 años no tuve claro que quería ser pintor. A los 18 años sí, lo tuve muy claro, y fue algo como muy potente que no desapareció de mi vida. Y dirás tú, ¿y cómo alguien que quiere ser pintor y que además consigue ser pintor, vivir de la pintura y llevarlo, digamos, a un nivel, llamémosle profesional, se dedica a otra cosa? Pues a veces de una manera bastante casual. Yo creo mucho en la casualidad y cómo se integra en la vida la casualidad. Un día vas paseando por la calle, te cruzas con una persona y es el amor de tu vida, ¿no? O te la encuentras en un bar y se convierte y te cambia tu existencia, ¿no? Pues estas cosas a veces surgen también así, o sea, hay una intención, pero también hay una parte que no domina, ¿no? Y que también conviene integrar en tu existencia, ¿no? Y demás, ¿no? Y esto fue un poco así. Surgió, pues de repente, la posibilidad de hacer una edición de obra gráfica, nos metimos a hacerla, estábamos en un entorno de la escuela que era estupendo, maravilloso, donde la gente creía en los proyectos que se nos pasaban por la cabeza y nos apoyaban, y creamos un club de socios y empezamos con una obra, una edición. Y esa edición se convirtió en 2, 3, 4, 5 y en la actualidad, pues yo qué sé, lo que tenemos, una barbaridad, ¿no? Y eso fue así. Y algo que empezó de manera muy ingenua se convierte en un proyecto complejo que realmente no parte de una experiencia anterior ni de una referencia, porque es difícil, no hay muchas referencias. Hay galerías que se especializan en obra gráfica, hay galerías que hay talleres de estampación, pero lo que nosotros tenemos es un híbrido muy raro, muy peculiar. Está una escuela, tiene un taller de estampación donde se trabaja con los artistas, somos editores y a la vez somos una galería de arte. Entonces, ese modelo de proyecto artístico no hay una referencia como esa. Es diferente, o sea, no digo que sea ni mejor ni peor, probablemente sería mejor si nos centráramos en algo, no lo sé, ¿no? Pero el caso es que fue así, un poco así. Dejándote llevar. Lo hemos ido manejando en la medida que ha ido surgiendo, adaptándonos, aprendiendo en el proceso, disfrutando del proceso y fagocitando en el proceso a otras actividades como mi pintura. Eso. Pero vamos, en cualquier caso, eso no significa que haya dejado, digamos, de pintar, por lo menos mentalmente, o que lo tenga ahí y que siga sintiendo pintor. Claro, eso siempre es lo que me decías a mí, no, si yo pinto todos los días.
Sí, esté pero luchando, cocinando, lo que sea, siempre estoy lo pintando. que sí es cierto es que esa faceta de pintor, yo cuando estoy aquí trabajando la aparco totalmente. O sea, es algo que no... Es más, hay gente que no sabe que soy pintor. Por eso cuando hablo y me dicen, vamos a hablar de tu faceta como pintor desde este ámbito del taller del Prado, casi prefiero dejarlo un poco de lado, ¿no? Porque no hay nada más patético que un proyecto que hace un pintor sobre otros pintores y donde la figura de ese pintor está siempre presente, ¿no? O sea, francamente, no. O sea, yo creo que en ese sentido me he ninguneado un poco en esta, digamos, actividad, y rara vez verá una obra mía colgada y rara vez me oirá la gente hablar de mi pintura en este entorno, ¿no? O sea, estamos hablando porque tú me lo preguntas y porque yo te cazo un poquito. Claro, de chaval. no, yo estoy encantado y me puedes preguntar lo que te dé la gana, pero realmente no es la parte en la que, por lo menos mientras no sé, esté dirigiendo este proyecto, voy a... Sí, va a desarrollarlo. Así que... Bueno, y una galería es un negocio, es como una tienda de arte, evidentemente. ¿Cómo está ahora mismo el mercado actual del arte en España? Porque es algo que de verdad que... A ver, sí, es verdad, una galería tiene una parte de empresa que tienes que tener muy presente, porque si no, la verdad es que no sale adelante. O sea, yo he tenido que hacer este proyecto con recursos propios y yo no partía de unos recursos muy modesto. Entonces, tiene una responsabilidad, ya no solamente por ti, sino por todo el equipo que tiene, ¿no? Y es verdad que esa faceta, bueno, pues la manejo lo mejor que puedo. Yo hice Bellas Artes, no hice Económicas y bueno, he tenido que ir aprendiendo lo poquito o mucho que, ¿no? Básicamente, más que aprender, por pura intuición, seguir un poco esos criterios. El mercado del arte en la actualidad, bueno, ha cambiado. Yo recuerdo cuando me dedicaba solamente a pintar, el coleccionista probablemente, no sé en general, hablo en general, ¿no? Probablemente tenía un poquito más de criterio y tenía, bueno, cuando hablo de criterio me refiero que su gusto personal probablemente podía prevalecer sobre otras cuestiones. Y voy a un poco a puntualizar. O sea, en la actualidad, por ejemplo, yo percibo mucho coleccionismo de artistas consagrados, que está muy bien, evidentemente, tenemos Miró, Picasso, lo que sea, ¿no? Pero las colecciones que merecen la pena son las que se hacen desde el corazón, pienso yo, ¿no? O sea, yo siempre le digo a las personas que compran algo que la mejor rentabilidad es el disfrute estético. O sea, como inversión se puede comprar, claro que sí, al final es un producto del mercado y por suerte o por desgracia es así. Y no vamos a negar eso ni vamos a estar al margen de eso, porque realmente nosotros vivimos también de eso y sería absurdo hacer eso, ¿no? Pero sí me gustaría que la gente retomara un poco ese gusto por tener algo, no solo porque es un nombre, no solo porque, no, sino porque lo siente, porque le gusta. Poder apoyar a artistas jóvenes comprándoles su obra, que es una manera de apoyarles, ¿no? Y porque te gusta, y lo tienes en tu casa conviviendo con una pieza importante, y porque evidentemente también tiene ese deseo de tener algo que sea, yo qué sé, parte de la historia del arte. Pero tener tu propio criterio, o sea, que no sea el galerista X o los gurús del arte que deciden que este artista ahora es lo que hay que tener todo el mundo y ya está, tener un artista modesto, entre comillas, pero que tú descubres en una exposición y que te emociona y que lo incorpora a tu colección y lo pones a lo mejor al lado de una obra de Picasso, ¿no? Y eso sí lo he hecho un poco de menos, ¿no? La verdad es que sí, me encantaría que fuera así. Por lo demás, bueno, pues la gente sigue comprando pintura, por suerte, si no, no estaríamos aquí. Obras gráficas, carteles, de todo, ¿no? O sea, un poco... ¿Cómo se podría cambiar eso, por ejemplo? Haciendo nuevas ferias. ¿Cómo se podría cambiar? ¿Cómo se podría cambiar de mentalizar al coleccionista de que tiene que comprar arte, no por luego el valor divulgativo o especulativo que puede tener esa obra, sino sintiendo de verdad? ¿Cómo se podría cambiar eso? Hombre, nosotros intentamos con nuestro ejemplo, con nuestra eso, transmitirlo, pero evidentemente es una gota en el océano, ¿no? Y yo creo que en el fondo la gente se irá dando cuenta, ¿no? Si todas las colecciones son homogéneas y cuando llega a una casa todo el mundo tiene lo mismo, es una pena, o sea,
ten criterio, enamórate de una obra de arte por el simple hecho de que, no sé, te ha emocionado y no porque está en los museos, y de esa manera probablemente pues, disfrutarás más de tu colección y yo qué sé, a lo mejor hasta te sorprende el día de mañana ese artista joven. Luego resulta que, ¿no? Y vale una pasta, y, en fin, pero bueno, yo creo que sobre todo hay que comprar lo que compres con el corazón, porque te emociona, porque lo disfrutas y porque lo tienes en tu casa acompañándote mucho tiempo y te produce mucho placer. ¿Qué otras cosas? Yo también pienso que hay medidas a lo mejor sencillas. Yo reivindico la idea de bajar el tipo de IVA. Creo que eso ayudaría a que todavía se potenciara más la compra de obras de arte en general, da igual si es un artista renombrado, joven o lo que sea. Si se bajara el IVA a un IVA reducido tipo de los libros y demás, fomentaría más el coleccionismo, ¿no? Si hubiera ayudas para el coleccionista que compra pintura en vez de, no sé, pues también ayudaría. Entiendo, evidentemente, si no hay impuestos, si no se hay que recaudar impuestos, no se pueden hacer cosas. Pero también es cierto que a veces puede ser contraproducente, y si una obra de arte te sale un 21% más cara porque tienes que pagar un 21% de IVA, pues evidentemente va a retraer la compra de esa obra, ¿no? Y entonces al final probablemente los que más lo van a sufrir son la gente que está empezando, ¿no? O sea, la gente que... Porque el coleccionista que tiene recursos no va a prescindir a lo mejor de una obra de arte de un artista renombrado, ¿no? Va probablemente a prescindir a lo mejor de lo que... no sé, bueno, es mi opinión, ¿no? También, por ejemplo, los derechos de autor, que está muy bien, y yo defiendo los derechos de autor sin lugar a dudas, a veces benefician sobre todo a los artistas consagrados. Si yo tengo que hacer una edición de un libro, tengo que pagar derechos de autor, no puedo prescindir de los nombres de artistas que son parte de la historia del arte, tienen que estar presentes, pero puedo prescindir de un artista, puedo incluirlo de un artista modesto, ¿no? Porque puedo plantear si me cuesta lo mismo reproducir una obra de, no sé, un artista que está empezando, o de Picasso, voy a elegir la de Picasso y voy a meter esa obra, ¿no? Bueno, son pequeñas cosas que, bueno, quizás también habría que repensar, pero sobre todo el tema del IVA, porque los derechos de autor que en realidad son muy difíciles, ¿no? Pero el tema del IVA y la ayuda al coleccionismo sí creo que debería de repensarse un poquito y darlo y, bueno, intentar... Sí, intentar calmar eso para que se fomente más. Sí, que se reduzca básicamente, ¿no? O sea, que se pueda vender más, que llegue al artista, en fin. ¿Y qué me opinas sobre las ferias de arte? Este año creo que estuvo, porque yo, bajo mi punto de vista, que también me gustaría debatirlo contigo porque tú eres profesional, yo creo que ya las ferias de arte es más por el salseo, el cotilleo, la prensa del corazón, como por ejemplo que hay muchos artistas que hacen obras muy buenas, la exponen en Arco, en Estampa, en muchas ferias de aquí en Madrid, pero luego sale lo más polémico, como el Ninot, como el Plátano el Caterán. ¿Tú crees que eso puede afectar no al mercado del arte, sino al arte en sí, a las vanguardias, a los nuevos movimientos? A ver, sería difícil de... ¿no? O sea, la verdad es que vivimos en un momento un poquito peculiar. Yo creo que todo se contagia o sea, ahora, el trabajo bien hecho, hablábamos con Antonio López, alguna vez ha surgido esta conversación, no es precisamente una de las cosas que mejor que se ponga más en valor. No sé, se pone más en valor otro tipo de cosas. ¿Qué llama la atención, ¿no? En las noticias? Llama la atención, yo qué sé, lo que se sale, digamos, de... ¿no? Entonces, bueno, todo eso se contamina y termina contaminando al arte y demás, ¿no? Bueno, hay una parte que no está mal, porque que aparezca simplemente cualquier noticia sobre arte ya es maravilloso, ¿no? Pero bueno, y la feria pues son un escaparate para mostrar las cosas. Que sea el recurso idóneo para el galerista, para el artista, bueno, es uno de los recursos que tiene, ¿no? Para mostrar lo que hace, ¿no? Otra cosa es, bueno, cómo se podría mejorar eso. Yo últimamente participo en alguna feria y más por afecto que porque me planteo mi proyecto desde otro, ¿no? O sea, intento optimizar mis recursos por otros medios, ¿no? Pero me parece que está bien, ¿no? Otra cosa es que lo que se destaque, no solamente en la feria, en cualquier ámbito,
sean, pues yo qué sé, cosas que sean irrelevantes, ¿no? A lo mejor, o más, que no sé, a lo mejor puede ser mi criterio, o tuyo. No sé, yo creo que al final, sobre todo el coleccionista, debe empezar a tener, intentar tener su propio criterio, va a estar siempre contaminado por un montón de referencia y de historia. El poder que tiene una multinacional o el poder que tiene una gran galería no va a ser nunca el que tiene una galería modesta, ¿no? Que está empezando, yo qué sé. Y esa capacidad de influir, evidentemente, va a estar ahí siempre, ¿no? Y es lo que estábamos diciendo. A lo mejor ahora, con más motivo, la gente quiere tener esos nombres tan importantes que ponen en su casa y que la ponen en valor o le ponen, ¿no? Pero a lo mejor tendría que pensar desde otro punto de vista, un poquito más en, bueno, en tener algo que sea diferente, ¿no? Y que no sea un clon del vecino de al lado, que también tiene lo mismo. Sí, lo mismo. mismo. El Picasso, el no sé qué, en obra gráfica o obra original, claro, Obra original, no, perdón, obra original, puntualicemos. Lo de obra original, la obra gráfica es obra original, ¿eh? O sea, No, claro, pero que ¿quién pudiera tener ese óleo ahí? Como el óleo que tenemos ahí de Antonio López. Eso no, es obra múltiple, pero es obra original. ¿Quién pudiera? Eso lo quiero puntualizar. Obra única sería la palabra, obra única, ¿no? Tener un óleo de Picasso, evidentemente a cualquiera nos gustaría hacerlo, ¿no? Madre mía. Yo con un Francis Bacon me conformo, así un Francis Bacon chiquitito. Sí. Yo me he conformado con ese. No estaría mal, no estaría mal. Vamos, sería. Nosotros tuvimos hace poco aquí uno de Francis Bacon, un dibujo de Francis Bacon, no era nuestro, pero tuvimos unas piezas muy interesantes y nos pudimos disfrutar durante unos días. Y no me llamas. Con la inquietud. No me llamas, Paco. Muy gracioso porque tuvimos una gotera justo a 1 metro de uno de los Francis Bacon cayendo allí, un dibujo enorme de 2 metros y pico, y una gotera que empezó a caer justo, bueno, delante de nosotros, por suerte, a medio metro del Francis Bacon. A Francis Bacon me hubiera gustado eso. Me estuve acordando del vecino durante... Bueno, y ahora ya que estamos hablando del nuevo entorno social que vivimos, gracias a las redes, todos los artistas ahora mismo tenemos un escaparate. O sea, yo ahora mismo, o sea, que aquí se pone en juego y está en riesgo algo muy importante, que son las exposiciones. O sea, porque muchas veces la gente, muchos artistas están ya prescindiendo de exposiciones, no hacen exposiciones porque directamente ya venden su obra por Instagram. Esto, yo soy de los, como yo me denomino, de los clásicos. Yo prefiero hacer en mi exposición, que la gente me vea y ese día pues es un día de miel, de pasártelo bien. Pero yo conozco amigos, colegas, que ellos no quieren hacer exposiciones, hacen sus proyectos, luego hacen su publicidad en su Instagram y lo venden sin intermediario. O sea, eso, claro, afecta a una galería. Bueno, en realidad no debería, la galería se tiene que adaptar a las circunstancias y eso es un recurso que tenemos en la actualidad y un recurso maravilloso. No creo que vaya a suprimir las exposiciones físicas, porque el disfrute del cuadro, o sea, tarde o temprano lo tendrás que tener físicamente en tu casa, si no terminaremos teniendo otra virtual en casa. Pero es verdad que una plataforma para mostrar tu obra que democratiza bastante el arte, o sea, en realidad si tienes el conocimiento o tienes, aunque sea pocos medios, tu obra puede estar visible a mucho público, ¿no? Y eso es una ventaja enorme, o sea, eso está fenomenal. Nosotros, por supuesto, desde el primer momento lo tuvimos claro y tuvimos una de las primeras páginas web que, bueno, en su momento era un referente y se quedó obsoleta y hasta hace poco que la hemos cambiado, estábamos manejando todavía con la página web antigua, ¿no? Ahora ya es nueva y ha cambiado radicalmente en todos los sentidos, ¿no? O sea, y es verdad que cada vez tiene más calidad, las imágenes se pueden apreciar con más calidad y organiza con un buen equipo para que se pueda visualizar esa obra bien, o sea, puede ser un recurso maravilloso. ¿Que sustituya las exposiciones físicas? No lo creo, o sea, porque al final la experiencia de ver la obra in situ la tienes que tener. O sea, yo ya empiezo a ver algún museo que incluso no tiene nada que ver, pero que bueno, que en algunos casos tiene reproducción. Eso sí que me inquieta. Eso sí que me inquieta. Porque el problema no sé dónde está. Falta de medios, falta de no sé, una estructura adecuada para tener esa obra. Pues luego hablo de instituciones que no quiero mencionar. No, son además las instituciones a las que admiro y profeso verdadera veneración, ¿eh?
eso pues, Sí, ha deciden que no deciden. ponen esa obra porque puede sufrir, ¿no? Lo puedo entender, pero lo que hay que hacer es que la gente disfrute de la obra, no de algo que ponen, ¿no? Y eso, pues bueno, pues lo que evidentemente no va nunca a desaparecer, la obra real tendrá que estar ahí. Y conviviremos, por ejemplo, con creaciones, pues yo qué sé, ese tema no es precisamente muy fuerte, ¿no? Pero igual que ha ido evolucionando a lo largo de la historia las técnicas y los procedimientos, incorporándose la fotografía, otros tipos de procedimientos, en la obra gráfica, polímeros fotosensibles, no sé qué, pues está pasando con el arte digital y la gente se compra, yo qué sé, una obra encriptada y la tiene en su casa y disfruta. Bueno, pues ya Los está. NFT, Es creo algo que que... lo de la hora de Sí, NFT. sí, efectivamente, todo ese tipo de cosas. Yo no creo que eso se vaya a cargar, por ejemplo, la obra sobre bidimensional, es decir, la pintura, el óleo, no, va a convivir, pero habrá gente que opte por ahí y me parece genial y yo creo que... Nos están vendiendo cuadros de obra digital Sí. por casi 3 millones. Sí, sí. O sea, y acá yo lo veo y digo, joder, si al final el disfrute de ver la obra es no verla en una pantalla de televisión, es verla in situ, ver la plasticidad, Bueno. el por qué tiene una pincelada sobre otra, ¿no? O que el lenguaje cambia cuando tú lo ves con una pantalla de móvil y de repente cambia cuando lo ves en directo, ¿no? Que te emociona o te transmite Claro, otro tipo de cosas. pero la diferencia probablemente no está en el hecho de verla sobre el soporte de la tele o lo que sea, es en realidad que esté concebida para ese soporte. Es decir, si yo pinto un óleo y lo que hago es una digital para verlo el óleo en una tele, Sí, no tiene sentido. no va a llegar al público. Probablemente no tenga sentido, ¿no? Pero si yo hago una obra que está pensada para ese soporte, me parece maravilloso, me parece perfecto. O sea, en la obra gráfica también ha habido muchos descubrimientos que han transformado la obra gráfica y en muchos momentos ha habido el típico purista que se ha echado la mano a la cabeza y ha dicho que ese procedimiento no era ortodoxo y que por lo tanto que no sé qué, no sé cuánto, pero al final yo también he conocido muchos casos de gente que despotricaba de esos procedimientos y los ha terminado utilizando, ¿no? Y esos procedimientos que parecían no sé qué, luego se han convertido en unos procedimientos absolutamente clásicos y habituales. Y es la evolución. Y el que no esté dispuesto a ser un reflejo de su tiempo, pues se quedará en el siglo XIX. Se Y queda en la su cola del obra carro. no interesará en absoluto y eso será su problema. Entonces, bueno, yo a lo mejor en mi proyecto todavía no he entrado demasiado en ese tipo de cosas, pero las respeto, las valoro y si tienen sentido, pues perfecto. O sea, lo que creo que no tiene sentido es eso, que a lo mejor pues se haga algo Que no sin habrá el ese conocimiento, ¿no? Pasa muchas veces con la obra, incluso la obra gráfica tradicional. Gente que se cree que la obra gráfica es una reproducción y no entiende la obra gráfica como un lenguaje. Y ese lenguaje lo tienes que manejar, lo tienes que entender, Y entonces, pues yo qué sé, pues te hacen una obra que en realidad es una reproducción pura, de concepto además, o sea, no lo que se llamaría en francés, que queda muy bien, un d'après, es decir, una interpretación de un cuadro, sino una reproducción de un cuadro. Y te cogen y te sacan una estampa digital reproduciendo un cuadro al óleo. Y tú dices, pero vamos a ver, si eso es una fotocopia, ¿no? Eso no me interesa, evidentemente, pero una estampa digital puede ser maravillosa, cuando se ha concebido como tal. Incluso una obra de interpretación, una obra que parte de un trabajo del artista y que se lleva a otro soporte y se interpreta de alguna manera, se interpreta con los medios que cuesta. Eso también, pero a veces el problema es una cuestión de concepto y muchas veces el problema lo tiene el propio artista, que no entiende el concepto de lo que está manejando y entonces ahí es donde surgen esas situaciones un poco chirriantes, ¿no? Pero, ¿tú alguna vez, en la época, en la trayectoria del Taller del Prado, no descartarías la idea de poner formato digital? O sea, claro que sí, pero también tengo que empezar primero por entenderlo, por apreciarlo yo, y eso lleva tiempo. Y es lo que, ¿no? O sea, a veces la casualidad te lleva a un determinado... pero vamos, no lo descarto para nada. O sea, yo no descarto nada en mi vida. O sea, yo estoy abierto a es que ahora casi está cualquier cosa. Bueno, alguna cosa subiendo, descarto, pero no. está subiendo son las noticias Sí, muchísimo. Y pero ya eso
mucha gente me dice, ah, pero tienes que hacerlo, por tal, y Sí, digo, pero no, yo soy pintor eso no de... te tiene que mover. O sea, No, lo que no. hablábamos antes. O sea, Claro. el que salga en las noticias, que salga no sé qué, o que sea como una novedad, te tiene que mover. Claro, lo que pero a raíz sea, de eso se está generando como mucha gente que se está metiendo a saco. Sí, sí. Y incluso me lo han llegado a decir a mí, mi hermano, por ejemplo, métete ahí, y digo, es que yo soy más... Yo soy de mancharme las manos y los zapatos. Tú tienes que hacer lo que te pida tu El corazón. corazón, exacto. Y evidentemente evolucionará. Y evolucionará tu pensamiento, evolucionará tu pintura, evolucionará todo. Y si no evoluciona es tu problema, porque claro, si no evoluciona igual que evoluciona en la vida, pues mira, ya te sale la barba, Ya, con pelo en la cara. Con voz de hombre. Bueno, eso, no solamente eso, es más maduro, tiene más conocimiento, el ser humano va cambiando. Si no cambia, es terrible. Sí. En esencia puede ser más o menos lo mismo. O sea, puede que cambie un poco, tus principios deberían ser, en esencia, lo mismo, ¿no? Pero si no estás dispuesto a cambiar, sobre todo en el sentido de enriquecer tu conocimiento y demás, pues muy mal. Y eso, por supuesto, te llevará a lo mejor a cosas y a utilizar herramientas y elementos que ahora a lo mejor ni se te pasan por la cabeza. Sí, Pero que sí, que puede ¿no? O a lo mejor te quedas haciendo una obra con procedimientos muy clásicos que no sé, que te satisface. Sí, aunque por no suba decisión, a galería ni nada, sino que al final el artista tiene que hacer lo que siente en el corazón. Claro. ¿No? Si no, al final... Tiene que ser una decisión propia, no tiene que ser ni motivado por las modas, ni por el dinero incluso, eso sí que no. Eso, ni por, no sé, ¿no? Ni por algo que sea superficial, ¿no? O sea, cuando uno decide quedarse, por ejemplo, en una pintura más clásica y trabajar con óleo, en un soporte lienzo, madera o lo que sea, que lo haga porque dentro de los medios que tiene y después de conocer un montón de recursos y procedimientos para expresarse, elige ese, ¿no? Eso, ¿no? Eso es algo que tiene que ser. Nada. A ver, yo quería hablar contigo también, y esto ya es una cosa bastante seria. Yo soy un pintorcillo, un artistilla. No digas eso. Sí, sí. No, digas, no, de verdad. Bueno, no, soy un no pintor. digas eso. No, tú di que eres un pintor que está en sus comienzos, que está, pero eso no me suena bien y además no es así. O sea, Vale, pues entonces lo cortamos y lo repetimos. No, no, estoy sí. dejando. Bueno, tú imagínate que vengo yo con un día con un cuadro de los míos. Imagínate que no me conoces, ¿vale? Y yo me llego para acá, aunque eso, bueno, no se debería hacer, de ir a una galería, oye, mira que te tengo un cuadro, míramelo, tal y cual, a ver si tal. Pero tú imagínate que bueno, nos hemos citado y yo te traigo un cuadro, ¿vale? ¿Cómo Francisco, qué criterio usa? O sea, qué tipo de... ¿Cómo investigas la obra, ese cuadro, la catalogas, que a ti te guste, para aceptarla en una galería? A ver, yo tengo la suerte de que mi proyecto y mi galería no es como una galería tradicional que tiene artistas que tienen obras de depósito. Nosotros tenemos obra gráfica que viene de nuestros proyectos que generamos con los artistas jóvenes o no tan jóvenes o consagrados o no consagrados, ¿no? Y viene de ahí, no tenemos depósito. O sea, pero sé de lo que me hablas porque evidentemente yo cuando he sido pintor, bueno, cuando he sido haciéndolo, pero bueno, cuando me he dedicado a pintar solamente, he tenido que moverme en galería y era eso, el criterio de un galerista, el que tomaba, el que al final te aceptaba o no te aceptaba para que formaras parte de sus fondos, ¿no? o de sus exposiciones, ¿no? Pero no es mi caso, yo tengo esa suerte, o sea, a mí cuando me llega alguien y me quiere mostrar su obra, pues yo se la veo, le doy mi opinión y demás, pero no hacemos exposiciones de artistas vivos con obras que sean, digamos, propiedad del artista, sino que son obras múltiples, obra gráfica en general, normalmente, o alguna pintura nuestra, de nuestra propiedad, ¿no? Eso es lo que nos diferencia un poco de una galería tradicional. Entonces, bueno, no tengo ese dilema, pero evidentemente lo que yo vería en un artista, si me llegara y tuviera una galería y demás, pues básicamente que fuese alguien honesto. O sea, a mí me parece que la honestidad en la pintura es un elemento fundamental. Entonces tú puedes estar empezando, puedes ser un artista que está en su periodo de formación, pero si tiene la honestidad de hacer lo que siente, se va a percibir. Yo creo que hay cosas que se perciben en la vida, en cualquier actividad humana. O sea, cuando surge de verdad de esa pasión, de esa franqueza y de esa honestidad, al final hay una verdad que se percibe.
puede que tenga más nivel, un poquito menos, pero se percibe. Ese es el ingrediente fundamental. Y luego, desde ese ámbito y desde ese punto de partida, cuando el artista es joven y sigue trabajando, se va desarrollando un lenguaje que cada vez es más personal, porque evidentemente va a deber mucho a su maestro, va a deber mucho a la historia del arte, y el que diga lo contrario es porque realmente es muy ingrato y probablemente no se merezca el calificativo de artista, pero si es honesto y hace lo que siente, al final su obra va a tener algo de personal, algo diferente, algo que lo diferencia, porque todos somos diferentes, porque no hace falta, no sé, tú eres el resultado de tantas cosas que eres totalmente distinto a mí, No, pero eso es lo interesante, si fuéramos al final todos iguales. Claro, entonces si eres honesto y dejas salir, aflorar lo que es propio, al final tu pintura termina siendo original y termina siendo diferente, ¿no? Así que, bueno, creo que eso es lo principal. Bueno, claro, y a mí me da mucha rabia, ya aparte de que tú no recoges tú tienes obra gráfica y no tienes obra en depósito, pero a mí me hace lo de mucha gracia, que a mí me lo dijeron una vez, no, tu obra me gusta, está muy bien, pero como carece de currículum, pues es un factor de riesgo que no vamos a prescindir de ti. Eso duele. Para mí el currículum que es un poco absurdo, o sea, a ver, evidentemente a veces el currículum, que es una cosa así como muy, a veces algunos currículum son de risa, ¿verdad? O sea, yo creo que entre medio inventado y medio adornado, o sea, hay currículum que francamente, no, aquí parece que si eres el premio de Villa no sé qué, ya eres, ¿no? No sé, yo creo que al final es la obra, ¿no? Y si el galerista es profesional, lo va a ver, lo va a apreciar. A lo mejor eso es una excusa para quitarse de en medio a un artista que no le interesa, no lo sé. Pero yo creo que eso no, eso se ve cuando hay una obra que es de calidad, ¿no? Eso es como cuando te vas a una sala de subasta y ve allí obra y algunos artistas que no se sabe muy bien quiénes son, pero sabe si tiene calidad, si no tiene calidad, ¿no? Yo creo que si tienes tu mirada educada y eres alguien que se dedica a eso, lo va a ver. E incluso puedes ver el potencial de esa persona, ¿no? Evidentemente no es lo mismo que te llegue una persona que ya está en su plena madurez, ya es una persona mayor haciendo una pintura un poco mediocre, que te llegue un chico joven con una pintura que todavía evidentemente tiene que madurar, pero que tiene un recorrido, ¿no? Si no has conseguido con 50 años hacer una pintura decente, probablemente no lo van a hacer, ¿no? Que eso no quiere decir que alguien que incluso empiece tarde a pintar no puede llegar a ser un buen pintor, claro que sí, no es una cuestión solo de edad, todos vivimos el momento, ¿eh? O sea, en realidad este instante lo estamos viviendo unos con 50, otros con 60, otros con 20, pero vivimos el mismo momento, o sea que no, sí, pero sí, evidentemente no es lo mismo tú que eres un chaval y que tienes todavía por delante y que tienes pasión por lo que haces, que alguien que ya, pues, lógicamente, a lo mejor no, su vida pues la ha dirigido por otro ámbito y que de repente quiere empezar a pintar y que por supuesto no se la ha jugado, ¿no? Y eso ya es determinante, ¿no? Porque alguien no está dispuesto a jugársela, pues difícilmente, ¿no? O sea, tú quieres ser artista y quieres vivir bien, pues bueno, pues a lo mejor sí, tienes suerte, a lo mejor si no te la juegas, nada en la vida, ¿no? ¿Quieres ser torero? Yo quería ser un pequeño torero. Claro, ese era mi problema. Yo quería ser torero, pero no me la quería jugar. Entonces, evidentemente, no. Con la pintura ya tuve más determinación. Entonces, ahí me la jugué y bueno, tuve suerte. Así que, en fin. Pues nada, entonces le diría a Susana que me dé el dossier. Claro. Bueno, Paco, pues hasta aquí. Esta charla de arte tú y yo. Para mí es un honor en que nos recibas en tu casa, a todo el equipo de Hablar de Arte, incluso, joder, para mí esta es mi segunda casa y tú eres como mi padre artístico y para mí ha sido un honor el poder hablar contigo de arte y vernos, que hacía mucho que no nos veíamos. Te quiero mucho, esto no se puede contar. Me va a hacer llorar, Paco.